Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a ver otro vídeo en la serie IA Agéntica y volveremos a hablar de la librería Deep Agents de LangChain. Esta librería ya la hemos visto en el canal hace un par de meses aproximadamente. Hicimos un vídeo introductorio para explorar las capacidades que tenía la librería y hoy veremos un vídeo bastante más complejo en el cual vamos a crear una herramienta de reporte que en principio sirve para monitorizar y evaluar el resultado de ejecución de un flujo de trabajo, el cual pues este flujo de trabajo es una máquina de recomendaciones que tiene como soporte un gráfico de conocimiento basado en Neo4j. Esta aplicación al final, pues como os digo, trata de generar una serie de reportes de la ejecución de esta Recommendation Engine. Esta aplicación, digamos, está basada en una aplicación real, en algo que llevo trabajando más de un año y el cual al final versa de, bueno, pues generar, hay una serie de eventos que discurren en distintas partes de, digamos, del planeta, son eventos en distintos tipos de industria y a estos eventos pues asisten personas, vendedores y gente que viene a, digamos, a presentar tecnologías o a hablar de distintos temas. Estos eventos se organizan y bueno, pues como os digo, hay una serie de speakers, hay una serie de stands en los cuales pues la gente que va a esos, que se registra en esos eventos, pues va a ver en función de los intereses o de lo que anda buscando cuando asiste a estos eventos. Esto es bastante común, ya lo conoceréis bastantes de vosotros, pues empresas grandes propias organizan o ellos los eventos o van a eventos organizados por empresas de tercera parte, las cuales pues bueno, ponen en un sitio junto pues tanto a gente que tiene determinados intereses con gente que o con vendedores o fabricantes que están, bueno, generando nuevos productos, nuevos aplicaciones, nuevas tecnologías y bueno, pues normalmente vamos a estos eventos a enterarnos cuáles son las nuevas cosas y cuál es la oferta de las empresas que hay bueno, las empresas que trabajan en nuestro sector. Estos eventos, pues como bien sabéis, pues pueden ser de tipo tecnología, medicina, legal, cualquier cosa. Todas las industrias suelen tener este tipo de ferias, de eventos en los cuales pues se juntan trabajadores de la industria o gente que está en empresas de la industria, más gente que bueno, pues trabaja para dar servicios en esas industrias. El fin de esta pipeline de recomendaciones, pues en definitiva, pues es mejorar la visita de los visitantes a estos eventos. Lo veremos un poco luego en lo que la descripción de la aplicación. No es el tema del vídeo de hablaros de esto, lo vamos a ver en detalle en otro vídeo, la creación de esta recomendación, de estas máquinas de recomendaciones soportadas con el gráfico de conocimiento, pero en principio de lo que se trata es de pues juntar o hacer que la visita de estos visitantes sea más óptima o más satisfactoria a estos eventos. Cuando te registras en un evento, pues se te hacen una serie de preguntas, rellenas, digamos, una serie de formularios normalmente online, en la cual pues manifiestas pues quién eres y qué intereses tienes al visitar a este tipo de eventos. Como os digo, puede haber eventos de tipo medicina, veterinaria, legal, tipo técnicos hay muchos de todo tipo, de cloud, de inteligencia artificial, de operaciones, bueno, cada evento pues tiene sus, digamos, tipos de visitantes y tipos de
vendedores o fabricantes, o incluso gente que vaya a hablar de gente, clientes finales, que van a hablar de sus experiencias y de cómo han resuelto ellos determinadas cosas. En definitiva, de lo que se trata es de tanto bueno, visitantes como personas que hablan, ¿no? O que presentan productos o sistemas en estos eventos, pues interaccionen de una forma más óptima. ¿Y cómo se hace esto? Pues como os digo, se toman una serie de datos cuando te registras, y en función de los datos y lo que se va a presentar en el show, en el evento, y quiénes son los que vienen como representantes de la industria, pues qué industrias están viniendo, quiénes son la gente que va a hablar, pues se intenta recomendar en función de tus intereses, pues una serie de sesiones en las cuales hay personas que están hablando, ya sean de empresas o clientes finales, de determinados temas, o una serie de tecnologías, porque bueno, estás interesado, por ejemplo, en la seguridad, y tienes un proyecto vivo en la empresa y estás buscando una solución, pues para hacer una autenticación de segundo factor, o yo que sé, cualquier cosa, ¿no? O estás trabajando en la medicina y te interesa pues cuáles son los nuevos avances en la medicina cardiovascular, por decirlo, yo que sé, cualquier cosa de estas, que normalmente un profesional suele ir a estos eventos, pues para enterarse cuáles son las últimas novedades. Y entonces este es uno de los objetivos de la máquina de recomendación. Otro es juntar visitantes con vendedores o fabricantes por los intereses o las tecnologías o los proyectos en los que están involucrados, y poderlos, digamos, linkar con empresas que están o que tienen esos productos en sus portfolios. Y luego un último target podría ser el juntar personas dentro de estos eventos con los mismos objetivos o con los mismos intereses. Esto es un poco cuál es el objetivo de la aplicación. Y de lo que he tratado de hacer con esta herramienta de reporting es analizar cuál es el performance, ¿no? Al final esto se trata de hacer una serie de recomendaciones por cada uno de los visitantes, ya sea de sesiones que se producen en el evento, de compañías que van al evento a presentar algo, o de otros visitantes, y entonces analizar cuál es el rendimiento de esa ejecución, ¿no? Las ejecuciones de este workflow son en distintas etapas del propio proceso. Hay unas ejecuciones que tienen un objetivo de que se registren más personas en los eventos. Hay otros procesos que se trata de simplemente hacer lo que llaman una campaña de conversión. O sea, una cosa es que te registres, otra cosa es que vayas. Puede ser de que te hayas registrado en el evento, pero que luego, bueno, te lo has pensado mejor y no vas. Entonces, de lo que se trata es de que si haces un esfuerzo en mandar una serie, un mailing, una campaña de lo que llaman conversión, pues esa campaña pues sea hay una conversión lo más alta posible, significando de que todos ellos a los que te has aproximado en la campaña, ya sea por un email o por otro canal, pues los veas luego en el evento, y bueno, pues se contacten con personas o digamos hagan algo allí que bueno, pues satisfaga, digamos, a ambas partes, ¿no? Y luego pues hay otro proceso de ejecución, que es lo que llamamos post evento, en el cual pues se analiza lo que se suele llamar lesson learned, en el término en inglés, que bueno, pues es aprender de lo que ha pasado y analizar pues al final cuál ha sido el resultado del evento, ¿no? Después de toda esta campaña que se haya hecho, cuál han sido bueno, que de lo que hemos recomendado, si ha sido satisfactorio o no ha sido satisfactorio,
cuánta gente, o sea, cuáles han sido, por ejemplo, las sesiones más vistas o los vendedores más vistos, qué es lo que ha hecho al final el visitante en el evento. Estamos hablando de eventos que pueden tener 30, 40, 50 mil personas y entonces, bueno, pues obviamente hacer todo este trabajo de una forma automática y sacar las conclusiones acertadas en un tiempo adecuado, pues es muy importante para las empresas que se dedican obviamente a esto. Esto luego lo podéis también hacer extrapolar a cualquier otro tipo de problema que sea similar. Aquí yo os pongo un ejemplo, os voy a decir cómo lo he resuelto. Esto no significa que todo lo que veáis aquí en el vídeo sea de aplicación directa a lo que vais a ver. Os explico un poco en lo que he estado trabajando y cómo lo he resuelto para que saquéis estas, digamos, estas lecciones o estos tips para poderlos luego aplicar a vuestro trabajo. En principio, como os digo, vamos a usar la herramienta principal que es Deep Agents, que es esta, a ver si encuentro la página donde lo tengo, que como bien sabéis tengo siempre 50 millones de páginas abiertas. Y bueno, tenéis aquí la herramienta principal, como os digo, todo el tema de la pipeline en la que se crea el gráfico de conocimiento y las recomendaciones. Eso lo vamos a ver en un vídeo aparte, cómo se ha resuelto todo ese problema, se ha automatizado. Haceros a la idea, más o menos hay unos 160 eventos repartidos en 20 países diferentes. O sea, el proceso es la idea de todo este proyecto es automatizar todo esta generación de recomendaciones, de incrementar la satisfacción de los visitantes y de los vendedores, obviamente, y de luego, pues obviamente, sacar lecciones pues para continuar mejorando el proceso. Todo esto pues lleva, aparte de un trabajo de análisis, todo esto, un trabajo de ingeniería muy grande, el cual pues se ha tenido, bueno, pues hay distintas aplicaciones que están funcionando para distintos propósitos en todo este conjunto, en todo este proyecto. Lo que vamos a ver ahora es el tema de reporte conectado. Aquí sabéis que es un canal que nos dedicamos al tema de inteligencia artificial y últimamente pues estamos muy enfocados al tema de la IA agéntica. Los otros temas que hemos hecho en el proyecto son, pues, bueno, las máquinas de recomendaciones. Es un tema que no hemos visto demasiado en el canal. Los gráficos de conocimiento sí, y los sistemas de embeddings y de cómo se crean esto. También el soporte, digamos, de nube, el de la cloud que hemos utilizado, y la herramienta de Machine Learning para toda la orquestación también se ha visto, el Azure Machine Learning Studio. Neo4j también es una de las tecnologías que más hemos visto en el canal. Pero bueno, como os digo, toda esa parte se verá en un vídeo aparte. Muy bien. Entonces vamos a utilizar esta herramienta que, como os digo, ya la hemos visto en el canal anteriormente, que es la herramienta Deep Agents, que como podéis ver, es una herramienta que es aunque no lo menciona, está más bien basada en LangGraph que LangChain, ¿no? Pero bueno, LangGraph es una parte fundamental de LangChain, que como bien sabéis es digamos la parte de LangChain que se dedica no en exclusiva, pero bueno, se dedica a lo que son los agentes React y a toda la evolución de este componente, y una derivada de este componente con también enlaces a otras partes de LangChain. Las partes de LangChain a las que se enlaza es todo lo relativo a la conexión con diferentes tecnologías, con terceras partes. Pues al final han creado una nueva librería que no es ni LangGraph ni es LangChain. Es una herramienta que la quieren
digamos, dedicar a la IA agéntica, que la han llamado Deep Agents. Y entonces le han dado una serie de capacidades de última generación, digamos, en la cual, pues bueno, han ido por una dirección en la cual está bastante bien hecha. Como podréis imaginar, esta herramienta pues está enfocada a la al, a la creación, a la resolución o al soporte de tareas muy complejas, ya que puedes crear un sistema multiagente entrelazado. El sistema multiagente entrelazado que tiene está gobernado por un agente principal. Luego lo veremos en la arquitectura, que es el que, digamos, orquesta toda la ejecución de la aplicación, y luego tienes agentes delegados, que los utiliza en este caso, como en otras tecnologías, como tools. Si recordáis de unos de los vídeos que hemos visto previamente, había como dos tecnologías o dos arquitecturas principales. Una era aquella que, digamos, teníamos una serie de agentes que estaban todos al mismo nivel y que interaccionaban entre ellos, se pasaban el contexto, o sea, todos eran conocedores, digamos, de todo. No había un elemento coordinador, sino que, digamos, el sistema se autorregulaba para digamos, ejecutar. Cada uno tenía una función y, digamos, no hay una figura de un coordinador como para, digamos, manejar todo el flujo del sistema. Había otra arquitectura que es algo más como una estrella, en la cual hay un agente central que es el orquestador, y luego tienes subagentes. El protocolo de comunicación ahora mismo es lo de menos, puede ser agent to agent o otro, pero bueno, eso es lo de menos. Un poco con la arquitectura tenemos esta arquitectura, digamos, mese, que en la cual o digamos distribuida, la cual tienen todos los agentes el mismo peso y se comunican todo. Hay un consumo de ancho de banda muy grande, pero no tienes un cuello de botella que es el agente central o el agente orquestador. Y luego está esta otra arquitectura, que es la que ha tomado Deep Agents, en la cual pues hay un agente central, el cual pues coordina la ejecución y las tareas de todos los agentes. Esto, como os digo, el diseño que han hecho de Deep Agents va en esta dirección. Luego han incorporado, aparte de estas tools, como veis aquí en el PowerPoint, bueno, pues tenemos el componente unitario. Como pensáis, esto viene de la tecnología LangGraph, pues bueno, LangChain originariamente, y luego LangGraph pues es el agente React. Con el agente React Reaction in Action han creado pues una clase, la cual pues creamos un agente. Esta agente pues le puedes, digamos, el principal, el agente de orquestación, pues se va a encargar originariamente con una serie de tools que ya vienen ya vienen incorporadas en la propia librería. Pues vamos a poder crear lo que llaman un to-do plan, que es lo que a través del prompt que le pasas a la aplicación agéntica, a la aplicación que construyas aquí, pues va a generar un plan de ejecución de to-dos, una serie de tareas que luego implementará, o con el propio agente principal, puedes tener un único agente que haga todo, o con agentes delegados. Lo lógico, especialmente si tienes una tarea muy compleja, es crear subagentes, que en este caso, como veis aquí, lo califican o lo incluyen como tools. Y estos agentes delegados o subagentes están especializados en tareas concretas, muy especializados. Como vais a ver ahora en este ejemplo, vamos a tener un agente. El agente principal creará el plan de acción, y luego tendremos dos agentes, uno que es el que se va a encargar de hacer las queries o de ejecutar las tareas, que en principio muchas de las tareas van a ser ejecutar
realizar queries la base de datos, la base de datos gráfica Neo4j, y luego tendremos otro agente que va a criticar el output de ese agente y comprobar de que se ajusta al requerimiento, al plan de acción, al requerimiento, y si no, pues marcar la tarea en el plan de acción como pendiente y reintentar. Si recordáis, en el ciclo de vida de un agente React, pues es un ciclo iterativo en el cual recibes una instrucción, el agente piensa, que es la fase de reactioning, de razonamiento. Luego utiliza una tool o su propio conocimiento para generar una respuesta, y esta respuesta es mandada de nuevo a la gente, que evalúa si tiene todo lo necesario para darte una respuesta o necesita usar otra tool o su propio conocimiento para refinar la respuesta. Como veis, es un proceso iterativo, ya no hemos hablado esto varias veces, y este proceso iterativo tienes que ponerle un tope, porque si no podrías darse, de hecho se da, la circunstancia en que la gente entrará en un ciclo infinito en el cual pues no puede refinar la respuesta, pues porque no tiene una tool o no tiene el conocimiento necesario, y acorde a su instrucción no puede salir de ese loop porque no tiene todo el conocimiento o todas las respuestas para responder finalmente al usuario. En este tipo de ciclos, lo normal es que también, pues como vamos a hacer aquí, se cree una lógica o un agente, en este caso, que evalúa lo que llaman como un guardrails o una quality gate, una puerta en la cual analizas de calidad, en la cual analizas el output de una tarea, de un agente, y le das una señal de 0,1, de verdadero o falso, a la gente para marcar esta tarea está completada. Si esto, ¿qué es lo que nos lleva? Que hay que poner un límite, o sea, un límite en el flujo de ejecuciones. O sea, cada una de estas tareas le vamos a poner un límite de ejecución de un número máximo, pueden ser 20, pueden ser 10 iteraciones, en las cuales pues el agente utiliza todo lo que tiene a su disposición, tanto el conocimiento del modelo como las tools que tiene enlazadas a él mismo, para generar una respuesta, y con el agente de crítica vamos a evaluar si esa respuesta es lo que se nos está pidiendo o no. Para ese ciclo va a durar un número n, que lo podamos poner como un parámetro, y si no se termina, si salimos del bucle una vez llegado al máximo número de iteraciones, pues avisamos al agente principal que está coordinando la tarea: oye, esta tarea no se ha terminado, y ahí tienes tú, o tienes que implementar una lógica de qué hacer en ese escenario. Luego hay otra de las tools, que esto es algo que está ahora mismo, es uno de los hot topics en todo el tema de IA generativa y de IA agéntica, o de aplicaciones agénticas manejadas por inteligencia artificial, que es el manejo del contexto. Como bien sabéis, esto también lo hemos hablado mucho. Si tú para que la gente te pueda responder, el modelo te pueda responder adecuadamente a lo que le estás pidiendo, pues le tienes que pasar en muchas ocasiones un contexto. El contexto puede ser algo estático o algo dinámico, que se genera mediante una tool o mediante el acceso a un API, que también puede ser con una tool. O sea, algo que le pasas adicionalmente al conocimiento que el modelo tiene por su entrenamiento. Este conocimiento, ya sea generado o estático, de ficheros, como sea, te va a ayudar, o le va a ayudar al modelo a responder la pregunta.
¿qué es lo que pasa en estos ciclos cuando hay una aplicación que hay cientos de ciclos de digamos de preguntas y respuestas? Pues porque el tema es muy complejo, como vais a ver aquí. Aquí uno de los cualquiera de los procesos estos están manejándose más de 100 subtareas, y claro, ¿qué es lo que pasa en estos ciclos tan largos en los cuales pues hay muchísimas tareas que no todas tienen que ver unas con las otras? O sea, por ejemplo, la tarea 1 en la cual yo le puedo estar pidiendo al vamos a verlo un poco esto en el en Reports Artifacts. Para que os hagáis una idea, una de estas aplicaciones puede tener, como veis aquí, yo no sé cuántas tareas tenemos aquí, pero esto es el plan de ejecución. Tenemos 99 tareas, cada una destinada. Entonces, lo que estamos haciendo en la tarea 1, que es escribir el encabezado del reporte, pues seguramente no tenga mucho que ver con lo que estamos haciendo en la tarea, en esta tarea de aquí, que estamos mirando la complejidad de las, digamos, recomendaciones, o cómo estamos haciendo cómo miramos la cobertura de las sesiones, etcétera. Esto lo veremos luego, pero lo que os quiero decir con esto es que hoy día es una cosa, como os digo, es un tema muy, lo que llaman un hot topic, un tema muy candente ahora mismo, es el manejo del contexto. Lo que se ha llegado a la conclusión que después en una aplicación de estas tan compleja, tú no puedes mandarle todo el contexto que está manejando la aplicación, cuando la gran mayoría de veces, y esto es el siguiente paso en la evolución de todos estos sistemas agénticos, es que claro, bueno, ya sabéis perfectamente que cualquiera de los modelos pues tiene una ventana de contexto, desde los modelos pequeños que puedan tener 16.000 tokens a modelos más grandes como puedan ser el Gemini 3, que puedan tener 2 millones de tokens de contexto, pero al final la ventana de contexto es algo limitado. Y luego otra reflexión en esto. Si tú tienes, ahora haceros a la idea, 2 millones de tokens, si lo dividís por 5, un token pueden ser aproximadamente 4 o 5 letras en media. Estamos hablando de 10 millones de letras, unos 2 millones de palabras, ¿no? Si tú tienes que resolver una pregunta muy sencilla con un contexto de 2 millones de palabras, pues seguramente, ahora piénsalo tú como humano, 2 millones de palabras son 500 palabras, son una página de un libro. 500, pongamos 1000 palabras, ¿no? Una página de un libro. Esto significa que estaríamos hablando de 2000 páginas, ¿no? 2 millones de tokens, 2000 páginas. ¿Tú qué crees? Ahora hazte la reflexión, que sería más fácil responder a una pregunta si tuvieras que mirar solo una página de un libro o si tienes que mirar las 2000 páginas del libro. Creo que la respuesta es obvia, ¿no? Pues entonces el manejo del contexto es vital hoy día, ¿no? ¿Por qué? Pues por dos temas principales. El dinero. Obviamente, como os he dicho mil veces, las empresas, los proveedores de inteligencia artificial no son hermanitas de la caridad, no son empresas que venden el uso de los modelos y te cobran por token. Si tú le mandas 2 millones o 200.000 tokens, que es la ventana a contexto del Claude, o 128.000, que es la del GPT, o 256.000, que creo que la han subido en los últimos GPTs, todos esos tokens te los van a cobrar. A ver si os pensáis que esto es gratis. Y luego, lo dicho, por un tema de costes y luego por un tema de eficiencia. O sea, cuando tú le haces una pregunta a un modelo, seguramente de esos 2000 páginas solo necesitas 2 para dar la respuesta correcta. Que es a lo que ha venido con todo esto del manejo del contexto. Pues
el manejo del contexto o la optimización de lo que llaman el context management es simplemente pues darle a cada tarea o a cada subtarea o a cada gente el contexto necesario para ejecutar la tarea. Entonces, de lo que está tratando de hacer tanto Deep Agents como Crew AI, como todas estas tecnologías, es crear un sistema de agentes pequeñitos, no necesariamente tienen que tener modelos muy grandes, pero en los cuales le estamos definiendo una tarea muy concreta, le damos todo lo que necesita para hacerla y le pasamos el contexto exclusivamente necesario para ejecutar la tarea, ni más ni menos. Y en esto entran ¿cómo se dice? Otros conceptos también en juego, como posiblemente la personalización, el trasvase de información entre sesiones y lo que podamos llamar memoria de ejecución, memoria de medio recorrido, que pudiera ser pues durante la ejecución, pero que no la necesito ahora, la necesito más tarde, el output de esta tarea. Y lo que os decía, memoria o contexto que pueda necesitar para otra sesión. ¿Qué es esto? Pues la personalización del usuario. Yo recuerdo que tú hace 2 días me preguntabas sobre ¿cómo se dice? Cuáles eran las películas de acción que había hecho, pues yo que sé, Sylvester Stallone, por decir a alguien. Y entonces, pues ese tema puede ser que te interese en una aplicación mantenerlo pues para la ejecución de una segunda. Todo esto ha creado una jerarquía de memorias que no hace más que replicar pues lo que ya estamos utilizando en muchas de las aplicaciones hoy día, y que hacen que pues los sistemas agénticos que estamos creando pues sean capaces de optimizar el proceso y además luego acordarse pues y poder usar de lo que han hecho pues 100 pasos atrás o 50 pasos atrás, y de lo que hiciste 2 sesiones atrás, hace 2 días o hace una semana. Esto es muy importante, como os digo, cuando tratas de crear un sistema en el cual pues estos factores pues son importantes. Entonces, lo que han hecho esta gente de LangChain pues es crear una serie de tools también que nos ayudan a manejar lo que llaman offload del contexto. Esto significa sacar información de la memoria de ejecución, del contexto que está usando el agente principal, y sacarlo, digamos, serializarlo a disco para no usarlo en determinadas partes del proceso. Y esto viene enlazado con lo que os decía que estamos haciendo aquí. En estas tareas, pues cada una de ellas, de lo que se va a tratar es de generar un resultado, y este resultado, si no lo necesito en la siguiente tarea, pues no se lo paso, ni le paso el contexto que he usado para esta tarea, ni le paso el resultado. Y eso se transforma en que partes importantes del contexto de ejecución se serializan al disco. Como podéis ver aquí, le estamos pasando, por ejemplo, aquí esto es una tarea, es la tarea 1 de la tarea 1, la subtarea 2, y estamos haciendo pues una query, y esta query devuelve una serie, un número, y esto pues lo pasamos al disco. ¿Para qué? Pues esto se está creando durante la ejecución un mapa con todos estos resultados intermedios, para luego en el futuro, o sea, en las partes últimas de la aplicación, donde digamos compilo recupero todos estos valores, y donde se crea el reporte final.
¿De acuerdo? O sea, esto es otro de los conceptos han introducido dentro de la herramienta como tools, en las cuales nos permite sacar de la memoria de ejecución o del contexto de ejecución partes o sea, partes que no necesitamos para la ejecución de la siguiente tarea. De esa manera vamos a ahorrar, lo dicho, en tokens. Y lo segundo, vamos a hacer la aplicación obviamente muchísimo más rápida. Y lo segundo, vamos a pasarle, como os decía, a la gente lo que necesita exclusivamente para ejecutar la tarea. Cuando digo lo que necesita, a una gente le pasamos tools, le pasamos un contexto y le pasamos una ejecución, y una serie de tools que tiene blindadas o enlazadas para que pueda hacer esto. Luego el agente con el modelo que tiene enganchado a ese agente, o dentro del agente, pues va a decidir qué utilizar, qué tool utilizar, y qué parte de su conocimiento del contexto que le has pasado le es relevante para hacer esto, acorde a la instrucción que le estás pasando. La instrucción, como veis en el to-do list, a ver si lo vuelvo a sacar un segundo, en la lista de manifiestos, pues le estamos pasando en cada uno de los to-dos, pues se le está pasando eh, en qué parte estás, qué es lo que tienes que hacer. Ahora lo veremos un poco en cómo se hace todo esto, se genera todo esto y cómo lo genera el agente, pero se le pide que haga una serie de cosas, donde lo tiene que depositar, donde a qué sección se linka y todo este tipo de cosas, para que haya un seguidor. O sea, estamos creando al final un mapa de la ejecución del esto. Entonces, estas son las herramientas que ha creado en conjunto, o sea, introducidas en Deep Agents, para que todo esto pues lo podamos hacer de una forma óptima. O sea, en esta línea, como os digo, están yendo todas las tecnologías. Unas están utilizando ¿cómo se dice? Una arquitectura, otros otra, una serie de protocolos de conexión, pero todos están yendo utilizando, bueno, las mismas técnicas, pues para poder, sobre todo, satisfacer o generar eh, ejecuciones complejas de procesos, y poderlas, en un principio, si os veis, si recordáis la lista de to-dos que hemos hecho, pues de un proceso que en principio tiene 10 tareas, y trata de analizar un reporte, que os puedo sacar un reporte en un momento dado. Lo podemos ver un segundito para que os hagáis una idea de cómo es un reporte generado de este tipo. Pues como veis, hay muchísimos datos. Todo esto lo está sacando de la base de datos, y estamos cada una de estas tareas, o sea, todo esto se ha descompuesto en un prompt de ejecución. El prompt de ejecución más un fichero de configuración del evento se le pasa al agente principal, crea una serie de tareas, y cada una de ellas va colectando un elemento de la base de datos. En algunos casos tiene que hacer múltiples queries, y va creando todas estas tablas que veis en el esto. Luego hay un proceso final en el cual pues se hace incluso pues una presentación más orientada pues a directivos, o una presentación más técnica, un sumario, caso de que queráis hacerlo. Esto depende todo del plan que le paséis. Pero lo dicho, para poder generar un reporte de estas características, que en principio tiene 17 páginas, como os digo, hay un montón de información en la base de datos, que os la voy a enseñar también para que tengáis una referencia de todo esto. A ver si lo encuentro, porque como siempre esto no es, a ver dónde lo tengo.
aquí, efectivamente. Estamos utilizando Aura, pues al final el agente se nos va a conectar, va a analizar todos, como veis tenemos este es uno de los eventos más pequeños, pero en principio eh, hay eventos que tienen muchísimos más nodos y relaciones, pero en definitiva cualquiera de ellos, pues la complejidad de poder analizar todo lo que hay en una base de datos como esta, pues es bastante, bueno, depende al final también cuáles son los objetivos del reporte, ¿no? Pero luego lo vamos a ver un poco más en detalle para que os hagáis a la idea de qué es lo que os estoy contando en este vídeo, ¿vale? Bueno, pues vamos a pasar un poco a la acción porque si no se nos va a ir el tiempo. Lo dicho, la aplicación, esto lo veremos en un vídeo separado, cómo creamos la máquina de recomendaciones. Al principio pues hay un proceso de recopilación de todos los ficheros, digamos toda la data que necesitamos, tanto son los visitantes, información de registro, de información demográfica, información de lo que un visitante ha podido ver, si es que repiten el evento el año anterior o en un evento similar. Bueno, información de las sesiones, de qué es lo que se presenta este año, y con todo eso nos viene de distintos sistemas. Con todo eso creamos el gráfico. Con todo esto creamos este gráfico, el cual pues tiene una serie de nodos y una serie de relaciones. Y una vez que se ha creado el gráfico de conocimiento, pues partes del proceso están también soportadas con LLMs. La creación del catálogo, lo que llamamos aquí streams, son como los tópicos, los temas que se discuten en las sesiones. Cuando se organiza un evento, pues suele haber secciones o zonas del evento en las que se hablan de temas concretos. Hay zonas para, por ejemplo, en un evento de veterinaria, en las que se habla de cirugía, en otras que se habla de animales, de mascotas, en otros de animales de granja, en otras de caballos, en otras de lo que llaman nurses o matronas, que ayudan a los animales a parir. Y bueno, pues todas estas cosas bueno, pues van creando todo lo que son una serie de atributos y de relaciones que luego vamos a utilizar para, por un lado, crear embeddings tanto de visitantes como de sesiones, y luego con una máquina de recomendación, que en este puede haber dos opciones en las cuales o utilizamos un modelo, o simplemente y puramente creamos una máquina convencional, en este caso híbrida, en la cual pues miramos a lo que ha hecho un visitante anteriormente, o sea, lo que llaman interacciones de usuario o la metadata del usuario. O sea, metadata que pudiera ser la información de registro y la información demográfica, y luego se mira pues interacciones de ese visitante o de un visitante similar. En principio la aplicación es bastante simple, es una máquina de recomendación, como os digo, híbrida, en la cual pues bueno, si has visitado un evento, te detectamos que has visitado un evento similar para el que se te van a hacer las recomendaciones el año anterior, pues miramos lo que has hecho el año anterior, y si no es así, pues miramos lo que ha hecho un visitante similar a ti, ¿no? O sea, tú normalmente cuando te registras pues das una información de qué es lo que haces, a qué te dedicas, de dónde vienes, cuáles son tus intereses, etcétera. Entonces, pues si no has visitado el evento el año anterior, lo que se hace en este caso es buscar una serie de visitantes con un perfil similar, y
vemos lo que han hecho esos visitantes y de ahí pues te proponemos que visites cosas similares a las que han visto estos visitantes de las que se producen en este año. Si cualquiera de los dos procedimientos falla, pues hay un procedimiento de fallback que llaman un procedimiento de emergencia en el cual pues se buscan las sesiones o los visitantes o los fabricantes más visitados el año anterior. Esto es un poco injusto, pero bueno, esto es el problema del call start de todas las máquinas de recomendación, pues que al final, pues si no sabemos nada de ti, pues es muy difícil poderte recomendar algo. Es tan sencillo. Si tú es la primera vez que te registras en el sistema y no me dices nada de qué es lo que quieres ni cómo ni qué es lo que te gusta, pues va a ser muy difícil de que si no tengo esa información, ya sea por tu navegación o por lo que has expresado en tu perfil, se te pueda recomendar nada de valor. Entonces pues hay al final un procedimiento de fallback que llaman o de emergencia, en el cual pues bueno, como no sé nada de ti ni he podido encontrar si has estado en un evento anterior o si tienes un perfil similar a uno de los que sí tengo que hayan visitado años anterior, pues lo que hago es recomendarte lo más visto o de sesiones o de fabricantes el año anterior. Esto es muy común y es una de las formas en las que se soluciona el problema del call start. La base de datos, como veis en el pues tiene una serie de nodos y una serie de relaciones entre los nodos que cada uno de ellos lo utilizamos pues para digamos en un principio para las recomendaciones y luego sobre todo para el filtrado. Aquí obviamente hay muchísimos requerimientos, cada evento pues es diferente, o sea, no es lo mismo un visitante que vaya a un evento de medicina que un visitante que vaya a un evento de cloud technologies, ¿no? De tecnologías de la nube o de ciberseguridad. O sea, los intereses son muy diferentes, las especializaciones son muy diferentes y entonces hay una serie de reglas de negocio que se aplican a unos eventos sí y a otros no, depende de lo que el equipo que está manejando el evento pues te comunica. Entonces esto lo veremos también en un futuro cómo lo podéis hacer. Yo esto digo, no es una regla general para todo, es como yo lo he resuelto en la aplicación que estamos haciendo. Entonces, lo dicho, hay una serie de visitantes, o sea, de nodos y una serie de sesiones. En este caso, esta es una de las partes de la aplicación, una serie de lo que llamamos strings, que son tópicos, y estos tópicos lo que nos hacen es que mediante unos mapas pues nos ayudan a, digamos, sobre todo a no recomendarte algo que no es adecuado para ti. Por ejemplo, si tú eres un veterinario que trabajas con animales de compañía, no te voy a recomendar una sesión de animales de granja o de caballos. ¿Por qué? Pues porque seguramente no te va a interesar. Un ejemplo es ese. Otro ejemplo, si tú eres ¿cómo se dice? Un desarrollador de Golan, no te voy a ofrecer o no te debería de poder ofrecer pues una sesión que te abre de, pues no lo sé, de cómo hacer un despliegue de infraestructura de seguridad en la nube de Azure, ¿no? Pues, este tipo de cosas, pues dependiendo del tipo de evento, dependiendo de los perfiles, pues cada uno hay una serie de reglas que especialmente, como os digo, sirven para no recomendar determinadas cosas dependiendo de tu perfil. Obviamente, si no sabemos nada de ti, pues no se te va a poder recomendar y al final pues hay un esto. No obstante, siempre todos estos sistemas pues hay una serie de umbrales que pues bueno, pues por ejemplo para poder recomendar sesiones o sea
hacer un ranking de qué es lo que más se asemeja o mejor se asemeja, pues se está utilizando medidas de similaridad, el coseno de similaridad o otras herramientas, otras métricas para poder determinar qué cercanos están eventos, perdón, sesiones, fabricantes o o visitantes, y de esa manera si no pasas ese umbral pues no entras, no pasas a la siguiente fase y no se utiliza esa información para crear una recomendación. Luego también aplican otros criterios como pudieran ser que, bueno, pues hay, como bien sabéis, en un evento, como pasa en, hay un horario, un schedule que llaman, en el cual pues hay en los eventos, pues como os decía, hay diferentes zonas. Esto significa que hay diferentes sesiones en diferentes zonas a la misma hora. Entonces puede darse el caso, que de hecho se da, a que el propio sistema de recomendaciones te recomiende dos sesiones que se sobreponen en el mismo horario, o que una empieza 10 minutos después de que haya empezado una que ya te he recomendado. Para evitar que esto pase, pues, y crear una agenda correcta para cada visitante, pues hay unos mecanismos, una lógica también para evitar que eso pase. Y luego hay otras restricciones, como pudieran ser las capacidades de las zonas, de las salas donde se presentan los temas, que cada una tiene pues una capacidad. Pues obviamente si hay un tema, ahora por ejemplo cuando se va a un tema de tecnología, pues todo el mundo está hablando para cualquier tema de la inteligencia artificial, pues obviamente esas sesiones son muy demandadas, la gente lo expresa en los formularios, están interesados en cómo aplicar la IA en determinados aspectos. Pues bueno, pues para no sobrepasar o sobredimensionar o mandar demasiadas recomendaciones sobre esos eventos, pues a pesar de que esto, pues hay que, en algunos equipos se están diciendo, pues bueno, oye, a pesar de esto, pues hay que hacer por ejemplo, que solo se recomiende esa sesión si hay un coseno de similaridad o una métrica por encima de un umbral mucho más alto que las otras. O sea, hay muchísimos puntos a tener en cuenta. Como otros, pues hay gente que quieres promocionar más en un evento que otros. Al final la gente, sobre todo los vendedores, pagan por asistir o presentar sus cosas, sus productos en los eventos. Pues obviamente esto es un negocio, pues hay gente que paga más, gente que paga menos, ¿no? Entonces hay gente que hace sponsor también llama a clientes suyos. Por ejemplo, una empresa como Microsoft puede estar llamando a clientes en los que ha desplegado una tecnología para que vayan a hablar de su experiencia. Obviamente, para poder hacer eso en uno de estos eventos tienes que pagar muchísimo más dinero que otra empresa que solo viene a proponer un stand. Bueno, lo que os quiero decir con ello, de que la configuración de cada una de estos grafos y de la máquina de recomendación pues es bastante compleja. Bien, entonces, vamos aquí, os he querido hacer un poco cómo funciona la aplicación desde el punto de vista de los agentes, y cuáles son digamos, las vinculaciones. Como os hablaba antes, la librería Deep Agents pues tiene un agente coordinador, el cual digamos que es el que maneja la ejecución de todos los procesos. Este agente es el que se va a encargar de generar la lista de to-dos y la va a serializar en el sistema, y de luego pues digamos ir mandando a las tareas que tenemos en esa lista, mandárselas a un agente especializado, lo que llamamos subagentes en este caso. Aquí, como veis, esta entrada hay un proceso inicial que está todo gobernado por uno de los
Una clase es el, digamos, el generador de reportes en la cual pues tomo un prompt genérico con, con un fichero de configuración de un show y genero un pre to-do list, ¿no? Que es, digamos, cada agente, o sea, cada show pues puede tener unos requerimientos específicos aparte de unos comunes, y entonces pues dependiendo del fichero de configuración de ese evento y del modo de procesamiento de la pipeline, que esto viene todo en el fichero de configuración, pues se va a generar, digamos, digamos, una pre-to-do list. Esta pre-to-do list luego la va a, digamos, desmenuzar, hacer tareas más pequeñas, o va a generar una lista de tareas el propio agente coordinador y la serializará a disco. Una vez que haya terminado con eso, se haya generado todo el ambiente, o sea, la generación del entorno significa que va a crear pues los ficheros definitivos de tareas, va a comprobar si nos podemos conectar a una base de datos. Tenemos en este caso 3 bases de datos, una de test, una de desarrollo y otra de producción. Entonces, dependiendo a qué base de datos te vayas a conectar, pues tiene que preparar, tiene que comprobar que la conexión está viva, tiene que comprobar que tiene las herramientas disponibles. Tenemos que comprobar que tenemos el sistema de ficheros disponibles, si tenemos memoria, si quieres utilizar memoria de largo alcance, que se llama, o sea, lo que has hecho en previas sesiones o no, si tienes el sistema de ficheros disponible para poder serializar las tareas, los resultados de las tareas, etcétera, todos los reportes. Y luego si tienes acceso obviamente al proveedor de inteligencia artificial. De momento lo tengo configurado con OpenAI, con los puntos de inferencia de Azure OpenAI y también con Anthropic. Deciros también, bueno, os lo digo ahora en un segundo. El agente coordinador además tiene 2 agentes, un agente especializado en este caso en ejecución de tareas de consulta en una base de datos Neo4j, que exclusivamente pues está especializado en hacer eso. Le paso una tarea, la tarea puede ser simplemente una query o simplemente en lenguaje natural una serie de requerimientos, y el propio agente la crearía. Esto es un agente al final que está enganchado a un LLM. En este caso creo que estoy utilizando, dejarme que os lo diga, si no recuerdo mal estoy utilizando si utilizo el proveedor Azure Deployment, utilizo el GPT-4o, y si utilizo Anthropic el Sonnet 4 o 4.5, si no me recuerdo mal. Dejarme que lo mire en una lista, en una pipeline, un segundito, que lo tengo en el fichero de configuración. Efectivamente, utilizo el cloud de Sonnet. Si utilizo exactamente, si utilizo Anthropic, si utilizo OpenAI, utilizo el 4o para todo, y si utilizo Anthropic para esta fase de los to-dos utilizo el Haiku, el más pequeño, y para otra fase que os explicaré ahora utilizo el Sonnet 4.5. O sea, este agente, aunque eso es el que ejecuta mediante las tools que tengo definidas, que es getSchema, read de la base de datos, read a Cypher, o sea, read y ejecutar, o sea, leer y ejecutar, escribir y ejecutar. Esto es el write no se usa porque no, esto seguramente en la versión ya definitiva quite la posibilidad de escribir, porque no se trata de que escribas en la base de datos, se trata de que hagas solo lectura de lo que hay allí. Pero bueno, el agente está enganchado a un LLM y bueno, tiene un prompt y está enganchado a estas herramientas, y de lo que se trata es de pasarle una tarea, puede ser una simple query o puede ser una tarea más compleja en la cual tiene que ejecutar varias queries para generar un resultado. La task también tiene unos parámetros o un formato de salida, el cual
digamos, este agente pues intenta o se intentará digamos, formatear la salida a esa tarea. Luego tenemos otro agente que se le van a pasar las instrucciones de calidad, digamos cuáles, o sea, unos criterios de calidad, de quality assurance que llaman, y luego se le van a pasar las tareas, lo que ha resultado de la tarea, y evaluará si esa tarea está correctamente, digamos, ejecutada o no se adapta al requerimiento. O sea, cada una de las tareas, la ejecución de la tarea se pasará a lo que llaman el agente crítico, y y lo que hace, como lo veis aquí, es enforzar o reforzar que el requerimiento que se tiene en el prompt principal y en la lista de to-dos se ha conseguido. Si no es así, la tarea es marcada como no válida o pendiente o no resuelta, y entonces entramos en el ciclo que os hablaba antes de reejecución hasta que llegamos a un límite, el cual es un número parametrizable en la aplicación. El agente, por supuesto, también está conectado a un modelo, que en este caso va a ser el mismo que aquí, el mismo que el agente principal. Solo en el caso de que utilicemos las dos fases, que ahora os hablaré de ello, pues utilizaremos modelos diferentes para la fase 1 y la fase 2. Pero en definitiva, como veis aquí, pues tenemos un conjunto bastante complejo, con una ejecución bastante compleja, como vais a ver luego, con bastantes tareas, y que incluso, pues como veis, aparte de conectarnos a una base de datos, a tener nuestras puertas que refuerzan la calidad de los outputs, pues también tenemos el offload del contexto, tanto para poderlo usar dentro de la misma ejecución o para poderlo usar en posteriores ejecuciones, y todo eso pues está yendo a nuestro sistema de ficheros para persistirlo y poderlo reutilizar o en una fase más avanzada de la ejecución o en otra ejecución. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos pues en principio un detalle de lo que hace cada uno de los pasos del workflow, ¿no? De esta aplicación, ¿no? En el primer paso pues configuramos, o sea, leemos por la línea de comando y se crea el generador. En este caso hay una serie de flags que le podemos pasar, esto lo vemos luego en el código. Se inicializa el entorno, las conexiones a los LLMs, a Neo4j, se lee el fichero de configuración. Aquí se resuelve, tenemos unas templates, unos prompts templates que ahora veremos. Se resuelve con el fichero de configuración. Lo que se hace es cada fichero de configuración, pues cada evento tiene sus propias etiquetas, sus propios requerimientos, pues el prompt genérico que hay para ese objetivo, ya sea un sumario ejecutivo, ya sea un reporte post evento, un reporte de ejecución para una campaña de conversión, un reporte incremental de una campaña de conversión. Cada prompt tiene una serie de objetivos que son genéricos, sin digamos eventos, sin etiquetas, sin nada. O sea, entonces lo que hacemos es, con una lógica determinista, pasamos el prompt y el fichero de configuración, y se reemplazan una serie de placeholders que hay en los prompts genéricos con la configuración exacta de ese evento, y se almacena se serializa en el disco. Una vez hecho eso, se crea
lo que llamamos el manifiesto. Este manifiesto esencialmente es una lista determinista extraída de esto. Aquí ya estamos utilizando un agente para utilizar esto y la síntesis que se pasa, esto viene del PRON inicial, se pasan estos dos parámetros, que uno viene producido por el PROM personalizado con el fichero de configuración, y otra con el a ver si os lo digo, el PROM de sistema que tiene embebido ese propio agente. Entonces vamos a crear lo que llamamos un plan de ejecución inicial, con un manifiesto en el que le explicamos o hacemos una enumeración de las cosas que queremos hacer, y luego se crea lo que llama una lista de recuperación, que esto básicamente es las quality gates, las puertas, los criterios de calidad en los que vamos a decidir si lo que ha generado la aplicación por cada uno de las tareas sería satisfactoria o no sería satisfactoria. En el paso 5 creamos los agentes, el agente principal, el agente de crítica, de tools, y el agente de crítica, el que analiza la calidad de las respuestas, y el agente que ejecuta las queries. Luego hacemos un alineamiento antes de empezar para verificar exclusivamente de que lo que tenemos en la lista en la prelista generada o en la lista que nos ha generado después de la creación, y con el manifiesto y el to-do extraído de aquí, vamos a pasárselo al agente principal, y es donde se va a hacer el alineamiento y la generación del to-do final para ser ejecutado en los otros agentes. Hay un proceso en el cual, con todo lo generado hasta este momento, con el plan de ejecución, con la síntesis, la adaptación del PROM, con las subtareas, se le pasa al agente principal, y hace lo que llamamos el to-do alignment, que es verificar con el agente principal y convertir cada uno de esos to-dos en metadata, crear una lista final de to-dos ya con el formato de la herramienta DitAgents, y que pueda ser interpretado y ejecutado por uno de los subagentes. Entonces aquí vamos a hacer como veis, se crea una lista para también, o la crea la propia aplicación, en la que crea una lista para poder reconciliar lo que esta lista final que se genera antes de entrar en la ejecución, que es cuáles son los parámetros de reconciliación, y cómo se va a hacer el reintento caso de que alguno de estos de que el output de una de estas tareas no se alinee con el requerimiento que le estamos pidiendo. Luego hay un ciclo de ejecución en el cual, pues secuencialmente, en este caso lo que he intentado hacer es que las tareas fueran atómicas. Más que las tareas, para que os hagáis una idea, hay unas 16 tareas principales, y de esas 16 tareas principales el programa al final, o la aplicación, a ver si os lo muestro, pues genera una serie, un máximo, a ver si esto está generado en algún lado. Task Manifest genera unas 100 tareas, tarea Q1. Esta es la lista
que crea finalmente perdón, esa no es la lista que genera finalmente. Aquí tenemos el pre-build to-do list. O sea, como veis, toda esta lista va generando una lista, en este caso prácticamente interminable, de to-dos. Cada uno de ellos le vamos indicando que es, ¿veis? Con detalle le vamos a pasar, estamos diciendo qué es lo que hay que hacer, dónde hay que salvar esto. Todo esto son los pasos que os he ido explicando, en los cuales desde un prompt que tenemos aquí, un prompt genérico, vamos a mirar el prompt genérico de ¿dónde estás, campeón? Post-show initial rank generic, ¿no? Si veis aquí, veis cómo estamos creando un prompt inicial en el cual pues hay una serie de placeholders, los cuales vamos a reemplazar con la configuración de uno de nuestros eventos. Cada uno de estos eventos, como veis, es un fichero de configuración en el cual esto es el fichero de configuración de ejecución de la pipeline de recomendaciones. Entonces le pasamos el prompt y el a ver si lo digo, y el prompt. En el prompt le estamos marcando los objetivos que va a hacer y nos va a generar una lista, una pre-lista, digamos, de tareas que va a ejecutar. Esto es lo que en principio estamos haciendo en el punto número 3, con la configuración del evento y el template del prompt seleccionado, o sea, con este fichero de configuración y un prompt genérico que pueden ser de varios tipos, como veis aquí. Hay un tipo genérico para el inicial, uno más corto, luego tenemos el del post, luego tenemos el del incremento. Cada uno de ellos pues tiene una serie, digamos, de requerimientos. Luego tomamos el fichero de configuración y con ese fichero de configuración en el punto número 3, en este punto se genera el manifiesto. El manifiesto, ahora lo veremos aquí, está en la parte de artefactos. Vamos a quitar un poco de esto. Artefactos, creamos el manifiesto, y este manifiesto pues al final es un fichero, digamos, de configuración en la que decimos cuál es la tarea y cuáles son los outputs, si hay algún tipo de tema, digamos, específico del evento. O sea, lo que tratamos de hacer o se trata de que sea, como veis, lo más flexible posible, pues porque hay muchísimas variables. Cada tarea, pues veis aquí hay un tipo de tarea query, síntesis. Estamos cada tarea, cada subtarea pues tiene una configuración diferente dependiendo de dónde estás. Veis aquí como incluso dependencias, si esta es la generación final del reporte, si no has ejecutado todo esto pues no puedes hacerlo, ¿no? O sea, esto se hace en el punto número 3. En el punto número 4 lo que hacemos es se crea una fase de síntesis del manifiesto, de este documento, y del to-do, y se crea una síntesis de, digamos, de todo lo que tenemos que hacer, y empezamos a preparar el to-do. Entonces lo que vamos, la salida del paso número 4 que teníamos aquí va a ser
un plan determinista en formato JSON, un plan to do en formato Markdown, el inventario de recuperación y las referencias al esquema de la base de datos. Esto, si lo vemos luego en el disco, esto nos va a generar por un lado el task manifest en formato JSON. O sea, esto lo que hace es genera. Aquí estáis viendo la versión final, porque hay una serie de pasos a la que veis, por eso otro de los outputs de este fichero es el input y el output a su vez del paso número 4. Este fichero se va, digamos, refinando hasta que conseguimos una versión final. Otro de los outputs de este número 4, de este paso número 4, es el pre-build to do's, en el cual pues estamos pasando en formato MD, empezando a conformar en digamos prompts o instrucciones muy concretas qué es lo que tienes que hacer y adaptarlas al evento, a las particularidades del evento. Otro fichero de salida del paso 4 es el Recovery Inventory, que es donde tenemos los ficheros para luego poderlos recuperar en una fase más avanzada, ¿no? Cada uno de estos pasos, como veis, pues nos están dejando una serie, es un mapa de todos los ficheros intermedios que está produciendo la aplicación y dónde los puede encontrar. ¿Por qué? Porque al paso final, si recordáis, aquí pues le estamos diciendo que necesita todo esto para poder ejecutar el paso final. Y otro de los outputs que genera el punto número 4 es el fichero del esquema de la base de datos. Este es del CPCN, estamos con el LLVA, y el fichero de esquema pues es simplemente el esquema de la base de datos, porque esto es uno de los inputs que va a utilizar el agente especializado en las queries de Neo4j para crear queries allá donde lo necesite. No todas las tareas, como veréis, son tareas en las cuales le decimos exactamente lo que tiene que hacer. Hay muchas de ellas que simplemente está pasándole una instrucción de lo que tiene que hacer y luego tiene que crear él mismo la propia query para ejecutarla en la base de datos Neo4j. En el punto número 5, como os decía, creábamos los agentes. Esta creación de agentes, pues lo que nos va a sacar en definitiva la salida de este paso, pues es un grafo de agentes. El grafo de agentes, si os recordáis, es la forma en la que configuramos una aplicación en LangGraph, y esto es exactamente lo mismo. Si recordáis, en LangGraph creábamos una serie de nodos y una serie de conexiones entre los nodos que llamábamos edges. Aquí los nodos pueden ser, son los agentes, y que en definitiva son estos agentes de aquí que estamos creando. Y si os recordáis de cómo lo hacíamos en LangGraph, creábamos edges entre lo que era un nodo que tuviera un agente con un nodo que tuviera tools. Aquí los tools, por un lado, son las tools que nos van a manejar el acceso a la base de datos. Estos son tools que estamos creando con el formato de LangChain, y otras tools son los propios agentes subagentes que se van a ser utilizados por el agente coordinador para resolver tareas, ¿no? Entonces,
el output de la fase 5 es el grafo de agentes y subagentes con las tools de Neo4j. En el paso 6, en este lo que hacemos es un alineamiento del bucle en el cual vamos a incluir, vamos a hacer un alineamiento final de la lista de to-dos y vamos a incluir los reintentos de ejecución caso de que una tarea, qué es lo que hay que hacer cuando una tarea, digamos, no esté cumpliendo el objetivo de output o el objetivo de calidad marcado. Como os podéis imaginar, no todas las tareas tienen los mismos requerimientos de salida. Uno puede ser simplemente cada una de las tareas o subtareas no tienen los mismos requerimientos. Por eso hay que hacer, digamos, un alineamiento final de lo que tiene que hacer. Y esto, pues al final, lo que nos va a hacer es la misma lista de to-dos, va a volverla a revisar una vez más, hasta que nos genera, en el paso 6 ya nos ha generado una lista completamente alineada con los objetivos tanto de procesamiento, de ejecución, de reporting y de calidad que le hemos introducido en el sistema. Nuestro paso 7 es el que realmente está ejecutando todas las... está ejecutando. Es la lógica de ejecución que se describe en el propio prompt. Si ahora cuando nos vayamos a la parte de prompts de la aplicación, que la tenemos aquí, lo veréis, creo que también los tengo abiertos. Disculpar por el lío, porque de verdad cuando las aplicaciones son muy complejas, veis que tenemos aquí una serie de prompts. Veis, cada agente tiene un prompt predefinido, y entonces cada uno de ellos, una vez que lanzamos la aplicación, pues va a ejecutar obviamente el prompt que tiene aquí preestablecido. Como veis, creamos el primer agente en base a la lista alineada con todos los objetivos. Va a crear una lista personal, digamos, o propia, entendible por la herramienta, para poder crear todas esas tareas en ejecución, en aislamiento, cada una de ellas sea independiente una de las otras, ¿no? Luego, cuando tengáis un rato, podéis echar un vistazo al detalle de todos. Veis, aquí tenemos el agente Neo4j, tiene su propio prompt, y el agente de crítica tiene su propio prompt de cómo irse a recuperar lo que necesite y cuáles son los objetivos de ejecución que se le designan. Y una vez el punto número 7, que es la propia ejecución como tal, lo que nos está generando es un estado de to-dos completados o de errores accionables. ¿Qué es lo que tengo que hacer caso de que esto? Lo más normal es de que si una de las tareas no me pasa la lista de requerimientos de calidad de output, pues en esa misma lista que estoy generando le estoy indicando qué acciones tomar para corregir el defecto, para corregir el gap. Y finalmente, en el punto número 8, lo que estamos haciendo es generar todos los reportes y outputs del sistema. En principio, vamos a generar el reporte final,
y luego vamos a generar la respuesta de la gente. A ver si lo paso. Las salidas del sistema, en principio las tenemos por un lado en la parte de artifacts, el to-do generation. Aquí esta es la respuesta final de la gente. Una vez que ha completado todos los pasos, pues va a generar un reporte de la actividad que ha hecho. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una lista de tareas. Esto es uno de los bugs que todavía tengo, que no me lo actualiza a ejecutado, y luego ahí está la misma lista que va evaluando qué es lo que me queda de hacer al final. Esto, aunque veáis aquí que está pending, en realidad no está pending, ha terminado el reporte y lo ha ejecutado. Si os fijáis aquí es el to do generation, y esto pues tenemos nuestros outputs con todo lo que va haciendo: ejecución completa, ejecución sumario, o sea, va generando todo una lista de las tareas que va haciendo, y cada una de ellas pues en función de lo que le has pedido y de lo que ha diseñado en el propio agente principal, pues luego va creando un log para que pueda, por un lado, ser revisado finalmente y pueda seguir la ejecución de lo que ha hecho. Al final me genera un reporte, como veis, con todo lo pedido. Como veis es bastante complejo, y todo esto lo ha ido haciendo en función al plan de acción que tiene, ¿no? El reporte es larguísimo y hace, pues, como os decía antes, hay casi 100 tareas o subtareas que me crean este reporte, ¿no? Esto lo ejecuté hace un par de meses o un par de meses. Y bueno, el entorno, la fecha, etcétera. Si os fijáis aquí también, esta es la parte principal de reporte. Adicionalmente, para todavía mejorar más el output, aparte de los propios prompts que tengo personalizados, en la parte de prompts, como veis hay una serie de prompts, luego hay uno más corto, hay otros prompts post, que estos son post reporte, un sumario, que bueno, por ejemplo, no le interesa por ejemplo, a un ejecutivo de alto nivel, pues no le interesa pues todo el detalle que a lo mejor le puede interesar a una persona del equipo del evento, en el cual quiere saber pues exactamente pues todo tipo de detalles sobre quién ha asistido a qué, cuál ha sido el despliegue. Esto lo vemos ahora en un segundito en la herramienta. Pues esto no le, seguramente pues al ejecutivo que está en el board de directors, en el comité de dirección, pues no le interesa el detalle de cuántos visitantes, sino que lo que le interesa pues es un sumario: cuántos han atendido, cuáles han sido las métricas más importantes, y punto, no le interesa más. O sea, lo otro son detalles, y si me pasas una métrica, o sea, la efectividad de esto, la cobertura,
las notas, o sea, cuáles son las diferencias en el engagement, si ha habido el lift significa si hay un si la ejecución o la campaña de conversión o la campaña de registro ha tenido un efecto o no ha tenido un efecto, si se han gastado el dinero con un propósito o no, en pocas palabras, ¿no? Si veis, la información que se saca para un ejecutivo pues es de menor y con otra, digamos, con un grado de agregación muchísimo mayor que se hace para, eh, para los técnicos, y en principio pues también la información cambia dependiendo del tipo de fase en el que estamos. No es lo mismo un incremento en el cual pues simplemente hay un run inicial en la campaña y luego después del run inicial, conforme el proceso de registro va avanzando, lo único que quiero saber es cuántos se me han registrado desde la última ejecución, ¿no? Y entonces pues ver cómo está progresando en esto. Una vez que ha acabado el evento pues se ejecutan los de post evento, y los de post evento pues son o uno técnico o uno, digamos, más ejecutivo. Adicionalmente a todo el sistema de reporte, pues he creado otra cosa que he llamado enriquecimiento. El reporte que genera, pues obviamente depende mucho del modelo, del prompt que le estás haciendo, pero una de las cosas, y las críticas aquí, como bien sabéis, hay que aceptar las críticas, sobre todo del que paga. Y al final pues nos decían, bueno, los reportes que genera esto son excesivamente, ¿cómo se dice? Poco vendibles, me decían, ¿no? Que no son muy toscos, ¿eh? Entonces lo que se nos ocurrió pues es utilizar una fase de enriquecimiento con los modelos especialmente los de Anthropic. Sí, utilizando los modelos de OpenAI, no hay nada que decir en la ejecución es muy buena, pero el output, digamos, que es muy tosco, digamos que es poco creativo. O sea, a la misma temperatura, ya veis que utiliza una temperatura muy baja, pero el output que sacaba pues era oye, ahí tienes el tocho este con un montón de números, pues ahí te... En cambio, si haces lo mismo con un modelo de Anthropic, pues es bastante más creativo, le da más, digamos, como que le da un toque más personal, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que decidimos, una cosa que no os he contado, que todo esto lo empecé a hacer con el cloud de desktop, le pasaba un prompt, el cloud de desktop lo tenía conectado a las bases de datos Neo4j, y él mediante, o sea, un servidor de MCP, con el servidor de MCP de Neo4j, se me conectaba a las bases de datos y me hacía todos los cálculos, y la verdad que sacaba unos reportes muy chulos, con emojis, con todo este tipo de cosas. No sé por qué el Claude le gusta hacer todo este tipo de cosas. Los modelos de OpenAI son bastante más reacios a meter iconos y todo este emojis, sobre todo, y hacerlo o sea, les falta un poco de presentación. Entonces, digamos que acostumbré, posiblemente malamente, en los primeros reportes a darles un formato bastante, a ver si os los enseño, porque vale más a ver, vamos a ver, este hecho en septiembre. Mira, para que esto está hecho antes del sistema. Esto es creo que es un incremento, si no recuerdo mal. Exactamente. ¿Veis? Pues esto está hecho directamente con el cloud. Entonces, ¿qué es lo que este es un reporte de un incremento. Te hacía unas recomendaciones. O sea, la verdad que lo hacía bastante, digamos, bonito en la presentación. Esto era una de las cosas que
per se la aplicación agéntica fallaba, ¿no? Era bastante, como os decía, bastante tosca. Entonces pues se nos ocurrió la idea de crear una siguiente fase de enriquecimiento, y lo que hacemos simplemente pues es hemos creado una pipeline. La pipeline inicial, la fase 1, es la que os he explicado anteriormente, y luego una fase 2 de enriquecimiento. Como veis aquí, en la fase 1 utilizamos el modelo pequeño. Aquí no necesitas grandes cualidades, y en la fase 2 le pasamos el modelo intermedio. ¿Qué es lo que hacemos en la fase intermedia? Pues le pasamos un ejemplo de uno de los modelos iniciales que pasábamos, y le decimos, oye, formatea el modelo, o sea, formatea el reporte final con algunas cosas un poquito pues de más make-up, ¿no? De más maquillaje, y hacerlo, o sea, y también pues que, digamos, que, que verifique que lo que ha generado también un poco, como veis aquí, que lo haga más pulido, más user executive friendly. Esta era la palabra que me decían, ¿no? Que no era demasiado, esto se lo sueltas, estos reportes que nos generaba el GPT 4.1, pues se los soltabas a un ejecutivo y te decía, ¿esto qué es? ¿No? Entonces, pues bueno, pues para poderlo hacer un poquito más digerible, especialmente los reportes ejecutivos, pues se nos ocurrió hacer esta fase de enriquecimiento, y de quizás también una segunda evaluación también de que aquello que nos había generado la fase 1 pues estaba correcto. Es una otra, aparte de un tema de maquillaje, de make-up, pues un tema también de verificación o reforzamiento de la verificación de la calidad. Y con eso, esto como está también hecho con Tip Agents, y esencialmente lo que le pasamos es el reporte generado por la parte 8, y le pasamos un ejemplo y un prompt. Pues oye, este reporte ya generado verifica que, digamos, hay una consistencia en la información que estás dando. O sea, no puedes decirme en un punto que hay 30.000 visitantes, y 5 líneas más abajo pues que hay de esos 30.000 visitantes pues están divididos en 25.000 de, por decirlo a lo bruto, 25.000 del Reino Unido y 12.000 de Francia. Oye, pero no me habías dicho que había 30.000. Este tipo de cosas, que hubiera una consistencia en los números, que hiciera una segunda verificación antes de pasarlo a sobre todo a la parte ejecutiva, donde, como veis, este es un reporte técnico. Hay demasiado detalle, esto le interesa a la gente que maneja el equipo, pero no le interesa al ejecutivo. Esto es muy importante en el reporte. Los que trabajáis en el entorno como yo, pues sabéis que, bueno, pues al ejecutivo, al que está, al sponsor más bien, a la gente que está, digamos, que pone el presupuesto, pues lo que le interesa normalmente pues son las métricas globales, y no le interesa el detalle, ¿no? El detalle le vale al técnico pues para el siguiente evento, pues se basa en las poblaciones, y ve qué es lo que hemos recomendado, cuáles han sido los ratios, cuáles son, qué es lo que hemos recomendado, cuáles han sido los gaps, todo este tipo de cosas, los índices de conversión. Esto le interesa al técnico, pero como os digo, al ejecutivo esto no le interesa. Al ejecutivo, pues, a ver si os enseño un reporte ejecutivo. Esperar, que sería pues una cosa algo bastante más corta, y como con determinadas métricas, aunque este creo yo que tampoco es el que más interesa. A ver si encuentro uno. Este es del 5 del 12.
A ver si encuentro uno más posterior. Recon Post Summary. Ya, Executive Summary, las métricas, la efectividad, funnel conversion y bueno, pues una serie de highlights, ¿no? De que es al final lo que le interesa a la parte ejecutiva. Como veis, hay que concentrar. Esto también, consejo, es mucho de discutir al final con los técnicos. Al final nosotros somos técnicos de inteligencia artificial o técnicos en sistemas, pero la parte del negocio, pues hay otros técnicos que saben de lo que están haciendo, pues hay que hablar con ellos y con la gente que a los que ellos reportan, pues para que lo que nosotros creemos pues les sirva para algo, porque tú puedes hacer una cosa muy bonita pero que no sirva para nada y al final estás gastando el dinero de la compañía en algo que no vale nada. Entonces estos reportes, sobre todo el tema de reporting, de validación, de monitorización, es muy importante hablar con la gente que lleva el negocio, porque son los que te van a decir cómo ellos van a, especialmente cómo van a evaluar o cómo va a evaluar el management, qué es lo importante en un evento o qué es lo que quieren ver que se han gastado. Y bueno, pues mira, sí, el hit rate ha mejorado, hay un engagement por encima de tal valor, etcétera, etcétera. ¿Lo veis aquí eh, lo que es el engagement de sesiones con recomendaciones, sin recomendaciones? Otra de las cosas que estamos introduciendo son los temas de grupos de control, para poder analizar correctamente cuando se le dan lo que llaman el típico A/B testing, ¿no? En el cual pues puedes analizar de una forma, digamos, estadística si el proceso de recomendación está siendo efectivo o no está siendo efectivo. Es un proceso iterativo, pero que bueno, con la ayuda de los agentes inteligentes pues va a ser más sencillo, sobre todo, como os digo, en un proceso de este tipo en el cual hay miles de cosas a hacer. Entonces el poder sintetizar está más que el poderlo hacer mejor, es el poderlo hacer en menos tiempo y el poder automatizar una tarea. Podéis imaginar que el hacer un reporte de este tipo con estos números de páginas, algunos de ellos, pues obviamente no digo que no se pueda hacer una, una aplicación, sino simplemente que tardarías mucho más tiempo. La ejecución de un proceso de estos de reporte cuesta aproximadamente unos de 30 a 45 minutos y, y bueno, el hacer esto mismo, si te creas la aplicación, tienes que hacer todas las queries, personalizar esto, pues seguramente te va a tardar al menos un par de días en recopilar toda la información cada vez que se genera un evento. Si eres capaz de crear una aplicación como esta o similar, con una tecnología como estas, pues vas a ahorrar muchísimo más tiempo y seguramente hasta en muchas de las ocasiones, si configuras correctamente las salvaguardas los puntos de control de calidad, pues seguramente seguro que el reporte, todo el tema de reporting y monitorización será más, como se dice, certero y exacto, de que si tenemos que preparar algo con tantísimas, digamos, queries y sintetización y etcétera. Luego, pues obviamente
una vez que has terminado la herramienta, pues hay que hacerla de la forma lo más flexible posible para que se pueda, digamos, reusar para distintos escenarios. Si haces una cosa que no sea reusable para múltiples escenarios, pues tampoco es que hayas ganado demasiadas cosas. Muy bien, vamos a dejarlo aquí. Llevamos un montón de tiempo. Ya veis que se pueden hacer cosas muy chulas y muy complejas con esta herramienta. Y como veis, bueno, creo que tardé un par de semanas en configurar toda la herramienta y crear todo el código de ejecución, y luego pues ha habido prácticamente otras 2 o 3 semanas en las cuales han hecho pruebas y seguimos todavía con pruebas, ¿eh? No es un tema que esté terminado, pero bueno, quería enseñarlo para que veáis qué es lo que podemos hacer con esta herramienta. Ya sabéis también que estamos viendo otras tecnologías. Estamos viendo estamos viendo Small Agents, estamos viendo los agentes del AI Foundry, los agentes de Google, del ADK, estamos viendo Crew AI, estamos viendo muchas tecnologías y cada una pues vamos viendo con distintas aplicaciones. Esta es una de las que estoy trabajando. En otros vídeos pues vemos temas de financieros o temas de análisis de código, como hemos hecho con Clio AI. Cualquier cosa que podamos hacer con la IA agéntica, la idea es de que vayamos viendo todas estas aplicaciones y que las podamos aplicar. Obviamente esto es difícil de que os sirva exactamente para vuestro trabajo, no era la intención, o sea, no es la intención de que esto vayáis y lo podáis copiar y pegar en vuestra aplicación, sino que entendamos qué es lo que podemos hacer con esta herramienta que tiene unas capacidades realmente muy buenas y está muy bien diseñada, como casi todo lo que hace la empresa LangChain. Bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya resultado de interés, pues para cualquiera que sea la razón por la que veis mis vídeos, ya sea por puro interés, por vuestro trabajo, por los estudios, por lo que sea. Y si es así, ya sabéis, darle un like, suscribiros al canal si no estáis suscritos, considerar haceros miembros de pago del canal, de esa manera así también me ayudáis a que siga con este proyecto y tenéis acceso al código. Anda, se acaba aquí, se ha acabado se me del esto. Tenéis acceso al código en la parte de proyectos. Como bien sabéis, más del 90% del canal. Cada vídeo tiene un soporte, digamos, documental, notebooks, código. Solo la parte de proyectos, las cosas más complejas, están solo disponibles para los suscriptores de pago. El resto, que es, ya os digo, más del 90%, está disponible para todo el mundo. Cada vídeo tiene en la descripción tiene el acceso a un notebook o a una parte de código en la cual pues se hace la demo de lo que veis en el vídeo. En los temas mucho más complejos, pues eso el código, porque el vídeo lo puede ver cualquiera, se lo dejo solamente a los suscriptores de pago. También podéis ayudarme, como digo, dándole un like, compartiendo el vídeo con amigos y colegas, también los comentarios y todo esto, siempre que sean correctos, pues los suelo contestar todos siempre que puedo, pues eso también hace que el YouTube escale en sus algoritmos de mostrar los vídeos a la comunidad, pues los ponga más arriba y de esa manera pues el contenido llega a más gente. Muy bien, eso es todo. Un saludo, hasta pronto y nos vemos en el próximo vídeo.